Primera Timoteo capítulo 1 y con el favor de Dios vamos a llegar al verso 11. Entonces nuevamente vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable, ¿va? Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque ella nos instruye, nos hace aptos para toda buena obra, nos muestra el camino a la salvación y también nos enseña cómo ser y cómo hacer iglesia a Dios. Entonces gracias porque a través de estas instrucciones en Primera Timoteo, Señor, podemos aprender más de cómo ser y cómo hacer iglesia. Prepara nuestros corazones para que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo en medio de nosotros con poder y con gloria. Tuya es toda la gloria, amado Señor. Ayúdame con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, 1 Timoteo, título del sermón o de la prédica, sanas palabras. Y hoy comenzamos algo que se llaman cartas pastorales. Las cartas que Pablo escribió a Timoteo y a Tito son cartas llamadas cartas pastorales. Y también escribió una adicional a Filemón, pero esa no es carta pastoral, esa ya fue una carta más personal, no de pastor a pastor, sino una carta de un pastor a un amigo, la de Filemón. Pero hoy, primera y segunda de Timoteo y la carta que ya estudiamos de Tito son llamadas cartas pastorales. Por eso mismo, porque están dirigidas a pastores. Y Pablo escribió estas tres cartas, primera, segunda de Timoteo y Tito, a colaboradores muy cercanos que Dios usó para poder cuidar a su iglesia. Esta carta, esta primera de Timoteo, probablemente fue escrita en el año 64 de nuestra era, y que Pablo la escribió entre su primer encarcelamiento y su segundo encarcelamiento. Lo encarcelaban por primera vez a Pablo, pero él apeló al César, lo dejaron en libertad y volvió a tener libertad para andar visitando y predicando y cuidando de las iglesias. Entonces, en ese entre que lo volvieron a apresar y después de la segunda vez que lo apresan, pues ya muere Pablo, ¿verdad? Pero en ese entre el primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento fue que escribió esta carta pastoral. Conocemos bastante acerca de Pablo, entonces, y ya hemos estudiado un poco de Timoteo, porque se menciona en el libro de los Hechos, se menciona a Timoteo en Éfeso y en otros lugares, pero déjenme decirles algo, hablar un poco de Timoteo. Timoteo era un griego que vivía en Listra, lo que actualmente es Turquía, ¿no? Entonces allí vivía este hombre Timoteo y era hijo de una madre judía y de un padre griego. Se conoce el nombre de su madre, no se conoce el nombre de su padre, pero era hijo de madre judía y hijo de padre griego, ¿no? Entonces es interesante porque algunos de ustedes saben que tanto su madre como su abuela, Eunice y Loida, ¿se acuerdan de ellas algunos? Ok, es importantes figuras en la vida de Timoteo porque desde que era niño le enseñaron la palabra de Dios. Chéquense eso, los que son papás de niños pequeñitos, ¿no? Porque desde niños les empezaron a enseñar el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Entonces él creció, Timoteo, con esta fe y posteriormente se convirtió en un gran colaborador de Pablo. Pablo va en su primer viaje misionero, conoce Listra, planta una iglesia allí en Listra. Pablo conoce a Timoteo y en su segundo viaje misionero de Pablo ve la madurez y el crecimiento espiritual de Timoteo y se lo lleva, ¿no? Bernabé le dice: oye, este brother está con todo, ¿no? Es un hombre de testimonio, es un hombre de oración, es un hombre comprometido. Y Pablo dice: bueno, yo necesito un joven como él cerca de mí. Y se lo lleva en su segundo viaje misionero. Se pega a Timoteo a él y entonces empieza a aprender muchísimo de Pablo. Y vayan un momento para conocer más de este hombre Timoteo a Filipenses capítulo 2. Es bien interesante lo que se dice acerca de este joven Timoteo.
que fue como un hijo espiritual para Pablo, ¿no? Y dice ahí, si estás en Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Wow, ¿te fijas? Entonces está diciendo Pablo aquí, esta es mi copia, este es confiable, este puede hacer la chamba y la puede hacer bien en lugar mío. Porque todos, fíjate, verso 21, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Wow, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Entonces mi hijo espiritual está formado, está listo y él puede hacer esa chamba. Entonces, importante, porque desde aquí empezamos a aprender algo para cada uno de los que estamos aquí. Yo lo que miro aquí es una relación muy estrecha entre Pablo y Timoteo. ¿La puedes ver? Esa relación cercana entre ellos dos. Todos necesitamos un Pablo en nuestras vidas y todos necesitamos a un Timoteo en nuestras vidas. Así le ha placido a Dios. Y yo puedo ver eso en esto, ¿no? Una relación muy estrecha, muy íntima. Ahora, dicho sea de paso, Pablo pastoreaba a Timoteo, pero Timoteo se dejaba pastorear. Es de los dos lados. La relación es de ambos lados. Alguien que tiene la intención de cuidar de uno y otro que tiene la intención de dejarse cuidar. Porque si no, la relación no funciona. ¿Ya? Entonces yo veo eso en esta relación Pablo-Timoteo. Ahora, vayan un momento a 1 Corintios 4:17 y ya ahí está la pista de lo que voy a decir en un momento. Cuando hubo problemas serios y graves en la iglesia de Corinto, ¿a quién crees que envió? ¿A quién envió? Cuando la cosa se puso, como decimos, color de hormiga. No sé cuál es eso, o sea, negro, yo creo. Roja, bueno, entre negro y rojo. Cuando la cosa se puso difícil, abusos en la cena del Señor, un joven estaba acostándose con la esposa de su papá. Bueno, una iglesia que ostentaba todos los dones del Espíritu Santo y era un desastre, ¿no? Y entonces hay que meter orden y Pablo escribe una carta que no conocemos, después escribe 1 Corintios, 2 Corintios y habla acerca de esto. Y entonces necesito mandar a alguien. Pablo no es el Espíritu Santo y no podía estar en todos lados, entonces hay que mandar a alguien confiable, ¿no? 1 Corintios 4:17 me dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, si Timoteo está representando correctamente los intereses de Pablo. ¿Y Pablo a quién representa? Ahorita lo vamos a ver en el saludo, cómo empieza esta primera carta a Timoteo. ¿A quién representa Pablo? A Cristo. Por eso es tan osado Pablo a veces a decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Puedes ver el discipulado en esas relaciones? Y literal, en varios textos de la Escritura podemos ver como cuando habla acerca de la cena del Señor, Pablo dice, yo aprendí del Señor. Entonces, ¿quién discipuló a Pablo? Jesús. Y entonces después dice, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Yo aprendí de él. Y entonces ahora Timoteo aprendió de Pablo. Timoteo aprendió de Pablo y dice, él los va a mandar porque hagan de cuenta que yo voy, iglesia de Corinto. No, hagan de cuenta que yo voy a estar allí con ustedes. Entonces ya tenemos una pista muy buena de cómo es Timoteo, ¿no? Entonces lo manda a diferentes lugares y ahorita vamos a ver en un momento que lo manda a la iglesia de Éfeso. Y entonces le dice,
mi buen Timothy, te vas a hacer cargo de la iglesia en Éfeso. Necesito que vayas y corrijas lo que está mal en la iglesia de Éfeso, ¿no? Vayan entonces a 1 Timoteo capítulo. Antes de ir al 1, me gustaría mencionar el propósito de esta primera carta de Timoteo. La misma palabra de Dios nos dice para qué le escribió esta carta. Vayan al capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Es muy claro, muy claro el propósito por el cual escribió esta carta. Porque fíjense cómo empieza el 14. ¿Están allá? Esto te escribo, ¿no? Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, por eso te estoy escribiendo, para que si tardo, sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, necesito que pongas atención porque te voy a dar instrucciones de cómo pastorear a la iglesia. ¿Lo puedes ver ahí en el 3, 14 y 15? Entonces, ¿cómo pastorear, Timoteo? Todavía era un joven, ¿no? Si te tengo que dar instrucciones de cómo cuidar de la iglesia. Y estas instrucciones, mis queridos amigos, hermanos que están aquí, han servido a las iglesias de todos los tiempos y de todas las épocas y siguen estando vigentes para nosotros en donde quiera que haya un grupo de creyentes reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Estas instrucciones que vamos a estar revisando, no tenemos que inventar ni imaginar cómo ser y cómo hacer iglesia. Aquí está. Entonces, ¿cómo tener cuidado de la iglesia? Vamos al saludo. Primeros 2 versos de 1 Timoteo 1 y 2. Es el saludo de Pablo. Antes las cartas eran bien formales, ¿no? Y había reglas de cómo con una carta, el saludo, ¿no? Y todo. Y ahora WhatsApp y todo, ya ni escribir, creo que ya los acentos, los signos, ya se fue todo eso. Pero aquí Pablo le escribe con esta solemnidad. Fíjate, su hijo espiritual, y ve la seriedad con la que le habla. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Wow. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras importantes a revisar aquí. Apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y sin sumergirnos mucho a esto, lo que nos revela este saludo es que Pablo recibió un mandato. Dice ahí apóstol, o sea, enviado por un mandato. La palabra que se usa aquí, mandato, es una palabra muy usada en términos militares. Entonces, el reino de Dios se está estableciendo en la tierra. Vino el rey a esta tierra, Jesús, y hoy está reinando con todo poder y con toda gloria sentado a la diestra del Padre. Y su reino, que ha comenzado con su iglesia a establecerse en esta tierra, tiene obreros. Y checa esto porque está en un término militar, ¿no? Es una orden de carácter militar. Entonces, ¿qué hace un buen militar? Cuestiona las órdenes, duda de las órdenes, dice, oye, si le hago mejor así, ¿y por qué no de esta otra? No, ya mejor me cambio de iglesia. ¿Qué hace él? Estoy cumpliendo las órdenes de mi Señor. Entonces, importante porque al ser comisionado por el jefe supremo, por el rey y el comandante, por Jehová de los ejércitos, al ser encomendado por él mismo, está recibiendo autoridad.
Entonces tiene la autoridad porque fue comisionado por la autoridad. Importante entender de autoridad porque estamos en una generación que cada vez más ha perdido el sentido de lo que es autoridad sobre su vida. Y por eso el mundo está de cabeza, por no entender principios de autoridad. Entonces aquí Pablo está hablando de esa autoridad que tiene como enviado de nuestro Salvador. Y aquí se está refiriendo al Padre, ojo, porque cuando dice de Dios nuestro Salvador se está refiriendo al Padre y después dice y del Señor Jesucristo. Entonces está hablando que esa autoridad se la ha dado el Padre, pero también el Hijo. Y entonces tácitamente está diciendo: yo soy un hombre bajo autoridad que obedezco órdenes. Estoy obedeciendo órdenes. Y nos dice aquí que es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Mesías. Y dice esta parte acerca del Mesías, que también es importante ver: nuestra esperanza. Jesús, el Mesías, Cristo, el Mesías, es nuestra esperanza. El mundo que no le conoce vive sin esperanza. El mundo cree que nada más nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y se sigue preguntando de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Las preguntas que han rodeado a la humanidad por siglos, y que la palabra de Dios responde claramente a una de esas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos y hacia dónde vamos? ¿No? Y el destino es eterno, eterno con Dios y eterno sin Dios, pero es eterno. Y Él es nuestra esperanza y podemos vivir bien diferente, levantarnos cada día, no como aquellos que no tienen un Padre en los cielos, no como que no saben en qué. Nosotros sabemos en qué va a terminar la película. Y hay esperanza y podemos tener aflicción y enfermedad y pruebas, y eso va a ser así. Este cuerpo se va deteriorando y las enfermedades vienen y hay dengue y hay todo eso, pero hay esperanza. No importa lo que vivamos cada uno de nosotros, tenemos una esperanza que es Cristo. Y en muchos sentidos, no voy a abundar en eso, pero esperanza de que un día Él va a enjugar nuestras lágrimas, todo lo que eso signifique. Pero esperanza que Él va a venir y va a traer justicia. Pero esperanza de que Él fue a preparar un lugar para que estemos admirando su gloria eterna por toda la eternidad. Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que no seamos como los que no tienen esperanza, para que no seamos como ellos. Amén. Sino que vivamos como los que tienen esperanza. Eso me habla a mí, la palabra esperanza, como cuando esperas algo o a alguien, pero lo haces confiadamente. Y hoy muchos viven inseguramente, pero estamos esperando en alguien seguro, en alguien confiable. Entonces Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Podemos vivir seguros. Y no estoy hablando seguros de que no haya huracanes, ni seguros de que no nos asalten, ¿no? Seguros de que Él va a cumplir sus promesas. Seguros de que hay una eternidad y seguros de que Él va a regresar por segunda vez. Y que si abrimos un poquito los ojos, el día del Señor está bien cerca. Bien cerca. Ya me voy a meter en otro rollo, pero nada, es así un paréntesis. Luego lo editan y lo quitan ahí, por favor. Aguas con las deudas y aguas con los créditos y todas esas cosas, porque probablemente se va a poner complicado. Entonces ya, cierran el paréntesis. Y luego dice Timoteo: tú eres un verdadero creyente en Jesucristo. Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Wow, me encanta eso, ¿no?
Entonces Timoteo te saluda de esta manera: gracia, misericordia y paz. A mí me llamó la atención que casi en todos sus saludos siempre Pablo es gracia y paz, ¿no? Y está en ese orden porque no puedes tener paz si la gracia de Dios no ha sido derramada a tu corazón. Otra vez, no puedes tener paz sin la gracia de Dios en tu vida. Pero él, en su manera habitual de saludar, aquí añade misericordia. Entonces se vuelve como un saludo súper completo, porque estos tres, si lo miramos así, gracia, misericordia y paz, estos tres estados, vamos a ponerle así, revelan plenitud espiritual. ¿Se podrá vivir pleno? Gracia, misericordia y paz. Pero es que no tengo las vacaciones soñadas. Pero es que no tengo la familia deseada. Pero es que no tengo el auto deseado, ¿no? O no tengo la salud deseada, ¿no? Pero tengo gracia, misericordia y paz. Plenitud, ¿no? Oye, pero es que tengo que pastorear la iglesia de Éfeso o la de Corinto, o, no sé, o extraño a mi familia en Listra, ¿no? Pero amado, tú eres un verdadero hijo en la fe. Y lo que deseo que abunde en ti es gracia, misericordia y paz. Porque si tienes eso, estás pleno. En eso hay plenitud espiritual. Vamos al verso 3 y aquí empieza entonces cómo pastorear. Y va directo contra los falsos maestros. Ok, ¿están allá? Verso 3. O sea, cuando les pregunto que si están allá es para animarme a mí mismo. O sea, para apoyarme en ustedes. Hey, ¿no? Es una especie de muletilla. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención, verso 4, a fábulas y genealogías interminables que acarrean que disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Te fijas cuál era la preocupación de Pablo? Es clara, va directo al grano, ¿no? Los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Yo creo que hoy en la época de las redes sociales y YouTube y Facebook, pobre Pablo enloquecería. O sea, falsos maestros y falsas enseñanzas. Antes como que eran muy clasificables las sectas y las falsas doctrinas, testigos, mormones, adventistas, etcétera, muy claramente desviados del evangelio de la gracia, ¿no? Y de la salvación por fe y no por obras, y otros más. Pero hoy en día es más complicado, un extremo, un hipercalvinismo extremo que cambia la manera en la que vives, un hiperpentecostalismo que se ha desviado hacia cosas como el evangelio de la prosperidad y otras cosas, y que coexistimos y cohabitamos en las redes sociales, y de repente cristianos consumiendo toda clase de contenidos. Y es que este motivador español habla bien bonito. Y es que este amigo que llena estadios aquí en Mérida y en otros lados, no hombre, parece bien cristiano, nada más que habla con más libertad. Y evangelios centrados en el hombre y no en Cristo, apartados de las escrituras. Se volvía loco Pablo. O sea, necesitaría Timoteos en las redes sociales ahí por todos lados, ¿no? O sea, no sé qué pasaría pero podemos ver aquí la preocupación de Pablo, ¿no? Que es muy clara. Ahora, específicamente lo que está ocurriendo ahí en Éfeso, esos falsos maestros usaban la ley del Antiguo Testamento. No la dominaban, no la conocían, pero se apoyaban sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, especialmente
en las genealogías, ¿te das cuenta? Las genealogías de ahí se agarraban para contar historias ficticias, ¿no? A esto se refiere con fábulas, ¿no? Que terminaban en discusiones que no edificaban a la iglesia. Los falsos maestros terminan no edificando a la iglesia. Y Timoteo fue el encargado de corregir eso, ¿no? Oye, cuando fui a Macedonia, te encargué esto, ¿no? Ahora te vuelvo a dar ese mismo encargo. Por eso te dejé en Éfeso. Entonces, ¿dónde era pastor Timoteo? En Éfeso, ¿no? Y básicamente, aquí está la instrucción para la iglesia de Éfeso y para nosotros hoy en día. No presten atención. No caigan en todas esas discusiones vanas que es bla, 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 toda esa palabrería. No hay que dar espacio, no hay que dar permiso a la mala doctrina. Sí afecta la vida en la que cuando sales aquí de esta reunión y empiezas a vivir tu vida cristiana allá afuera, algunos piensan, no, pues no tengo que hacer nada, todo se lo dejo a Dios, me tiro en mi hamaca y todo lo va a hacer Dios, ¿no? Y empezamos a tener discusiones interminables tratando de descubrir si la salvación se pierde o no se pierde, y si arminianos o calvinistas. Eso es la moda, aunque en muchos lugares está de moda también, no de moda, pero están en Yucatán entrando los judaizantes y además los unitarios. No voy a entrar a todo ese rollo, pero tenemos que tener cuidado, iglesia. ¿Cuál es el antídoto? La Biblia. No posturas teológicas ni doctrinales que nada más acarrean disputas, que dividen, y algunos quieren hablar más de sus posturas personales más que de Cristo y la salvación. Ellos se apoyaban en las genealogías, y entonces Pablo les está diciendo, y nos está diciendo Dios hoy, inspirado Pablo por el Espíritu Santo, no sabe que le estaba hablando también a la iglesia de Calvary Norte 2050 años después, 2040 años después, diciendo, no presten atención a eso, presten atención a la palabra de Dios, ¿no? Hechos capítulo 20. Pablo estuvo en esa iglesia de Éfeso alrededor de 2-3 años, ¿no? Sale huyendo de ahí, ya no puede regresar, se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso a las afueras. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Poquito? ¿No? Entonces es el libro de los Hechos. Entonces se despide de la iglesia de Éfeso, pero ya con cuidado porque había salido huyendo de Éfeso. Y entonces empieza a hablar con los líderes en la despedida que tiene y dice, verso 28, ¿están allá? 20-28, Hechos 20. Por tanto, mirad por ustedes, iglesia de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, fíjate, ya había pastores allí para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién la tienen que cuidar? Ustedes. El rebaño, pastores, son responsables de cuidar a la iglesia. ¿De qué? De las falsas doctrinas. Verso 29. Porque yo sé, fíjate la convicción, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Y entonces, con toda la autoridad que tiene como enviado, como apóstol, tiene que ahuyentar a los lobos rapaces, a los falsos maestros, que no perdonarán al rebaño. Sus intereses son otros. Son de fama, son de poder, son de dinero, pero no son de predicar el evangelio de Cristo. Verso 29, porque yo sé, no, ya lo leí, ¿verdad? El 30. Y de vosotros mismos, o sea, también cuídense ustedes. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de Cristo. ¿Dice así? Tras de sí. Entonces buscan seguidores de sí mismos, ¿no?
a los discípulos. Entonces, esta era la preocupación de Pablo desde antes por la iglesia de Éfeso. Los falsos maestros hablan cosas novedosas, cosas, nuevas enseñanzas. Y sí, incluye los mormones y los testigos de Jehová, que son sectas que tienen par de siglos, ¿no? O sea, son relativamente nuevas religiones, que básicamente, y tú lo puedes escuchar en muchos grandes oradores que son muy entretenidos y divertidos, que toda su enseñanza y confianza está puesta en el hombre. Voy a usar esos términos domingueros para quedar bien delante de ustedes, como que si yo supiera. Es antropocéntrico y no cristocéntrico. Me oí bien, ¿no? Está como centradas todas las enseñanzas en, si agarras un pedacito de la Biblia y medio la mencionas y empiezas fábulas, historias interminables, gran elocuencia, gran capacidad. Y muchos jóvenes que ni conocen la Biblia, sin filtrar y sin estudiar bien la palabra de Dios, contaminando. Y después su práctica cristiana, su forma de vivir el cristianismo, te das cuenta. Y no solo jóvenes, todos estamos ahí en eso, ¿no? Engañan a muchos porque no es Cristo. Y hablan de Cristo, ¿no? Imagínense ese título: Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos. O sea, no pueden tener mejor título, ¿no? O sea, el título es increíblemente bueno. Pero es politeísta y es polígamo y es corredentor José Smith. Corredentor José Smith, ¿oíste eso? O sea, fíjate, nada más, no está en lo de ahorita, pero La Luz de Sion, un libro editado por los mormones, dice esto: que Jesús vino a morir por nosotros a la cruz y que José Smith lo dio a conocer el evangelio a las tierras americanas, y que si tú quieres ser salvo tienes que creer en Jesús y en José Smith. Si nada más crees en uno de los dos, ya fuiste. O sea, es corredentor. ¿Checas ese nivel? Y sí, muy limpios, muy ordenados, muy padre, ¿no? Te pagan becas en las universidades y todo eso. Pero eso está desviado de la verdad. No es como dice ahí, seguimos en 1 Timoteo, capítulo 1. No es edificación de Dios que es por fe. ¿A qué te suena eso? Edificación de Dios que es por fe. O sea, no están enseñando el plan de redención sin diluir. No están enseñando el plan de salvación, más bien están estorbando para que otros se salven. Están alejando a las personas de la verdad. Hace apenas, yo creo que 1 o 2 semanas, ¿no? Tocaron a la puerta a los testigos de Jehová. Echamos una plática como de 1 hora, ¿no? Y se sabían 3 versículos de memoria, pero no conocen la Biblia. Y yo animándoles, de verdad, Señor, ayúdame a ser humilde, a no, porque tampoco se vale, ¿no? Que yo como pastor esté hablando como con personas bien intencionadas que no han estudiado la Biblia, y pues dices, pues no estaba, suena soberbio, pero no era pareja la cancha. Entonces la cosa está que yo lo que procuraba era presentarles el evangelio y que no confiaran en las obras sino en Jesús, y que al confiar en Jesús eso produce buenas obras, ¿no? Entonces intentando eso, pero a veces no termina bien la cosa, termina en disputas. Ahora, la sana doctrina, ¿qué dice allí que produce? Bueno, vamos a leerlo en un momento, pero en el verso 5, pero mira, la sana doctrina produce amor, la sana doctrina produce pureza, la sana doctrina produce una buena conciencia y una fe sincera en
Jesucristo, no en el hombre. Las falsas doctrinas terminan generando debates, división y producen personas hipócritas en realidad, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de la piedad en sí mismos, ¿no? Entonces acarrean todo tipo de problemas, de disputas, como dice ahí. Verso 5, entonces vamos a ver qué produce esa buena doctrina. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Buena conciencia. Esa expresión buena conciencia Pablo la usa 21 veces en sus cartas. En las cartas a las iglesias y en las cartas pastorales y en la personal, ¿no? Y 6 de ellas están aquí solamente entre Timoteo y Tito. Buena conciencia. La conciencia es ese juez interno que tenemos todos. Déjenme abundar un poco más en esta idea, que nos acusa cuando hemos hecho algo malo, pero que también nos aprueba cuando hacemos lo correcto. Buena conciencia es: mi conciencia está tranquila delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Mi conciencia no está buena ni delante de Dios ni delante de los hombres. Esto es lo que produce la sana doctrina. Pregunta: si la sana doctrina produce buenas prácticas, ¿cómo estás leyendo tu Biblia entre semana? ¿Cómo te estás alimentando de la palabra de Dios durante la semana? O se ponen las cosas feas y corres con el pastor Manuel y dices, resuélveme la vida. Es que bueno, gracias a Dios por ministerio de consejería y por todos los consejeros bíblicos que hay aquí. Pero tenemos que aprender, iglesia, a encontrar respuestas a todas nuestras circunstancias en la Biblia. A depender de la Biblia. A que la Biblia empiece a renovar mi mente, a renovar mi corazón, a lavar mi pecado. La Biblia lava mi mente, lava mi conciencia. La Biblia me hace sensible a la voz de Dios. Vayan a Romanos capítulo 2, verso 14. O sea, el antídoto hacia todo esto es la Biblia. ¿Cómo estás leyendo la Biblia durante la semana? ¿Cómo la palabra de Dios está transformándonos? ¿Cómo está afectando nuestra conciencia la palabra de Dios? ¿Estamos aquí? ¿No se han ido? Romanos 2:14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros no tenemos cuál ley, la ley de Moisés. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Te has fijado que hay ateos con una ética y moral muy desarrollada? Tienen su conciencia despierta. Saben discernir entre el bien y el mal y dicen, no, esto está mal, matar está mal, robar está mal, adulterar está mal, ¿no? A veces hay ateos defendiendo más la biología que la identidad de género, ¿no? Porque dicen, eso va contrario a lo que es real, ¿no? Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sigues ahí? Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, fíjate, Dios nos dio la conciencia. ¿Quién escribió esa conciencia? Dios, ¿no? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oh, qué interesante. Entonces, importante que todos tenemos esa conciencia dada parte de Dios, pero esa conciencia se puede ir muriendo. ¿Qué mata nuestra conciencia? El pecado. Cuando el pecado, escuchen esto, iglesia, cristianos, se practica continuamente,
continuamente. Es una práctica el pecado. La conciencia se endurece, degrada la virtud, degrada la piedad, degrada a punto de cauterizarla para que ya no pueda recibir, para que no pueda percibir, para que no se pueda prender el foquito amarillo en el tablero, menos el rojo. Ya andas circulando sin aceite y después tienes que ir al mecánico porque se desvieló porque no le echaste aceite, ¿no? Es como algo vivo que se quema. Es el corazón que empieza a normalizar el pecado. Y el adulterio, y la fornicación, y las mentiras, y el robo. Y lo empieza el corazón a normalizar. Vayan allá a 1 Timoteo capítulo 4, una probadita de lo que vamos a ver más adelante. 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Pero el Espíritu dice que dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa? Que creían y negaron y se regresaron al mundo, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y adoctrinados de demonios. ¿Te fijas para qué era esta carta? Para corregir este problema. Ok, verso 2. Por la hipocresía mentirosos que teniendo, ¿cómo tienen la conciencia? Cauterizada. Los médicos saben que cuando van a hacer una cirugía, ¿no? Y los futuros médicos tienen ya que saberlo, ¿no? Que tienen que cauterizar los vasos para que cuando están haciendo una cirugía no mueran no se desangren. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente con un cautín queman la piel para que la sangre no siga fluyendo y puedan realizar un trasplante al corazón o lo que sea, ¿no? Entonces eso es quemar lo que está vivo, quemar lo que está vivo. Y es lo que está diciendo aquí, lo describe en ese capítulo 4. Ahora vayan al capítulo 6, ahí mismo en 1 Timoteo. Ahí está el antídoto. 6:3. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, ¿sí? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, ¿cuál es la solución? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese capítulo 6 está después del capítulo 4, ¿no? Qué revelación. Entonces, es conformarnos a las sanas palabras. Necesitamos la palabra de Dios. Voy a insistir en esto. La sana doctrina produce sanas prácticas. Produce santidad. No hables de eso, se asusta a la gente. Ni de infierno, ni de pecado. ¿No? La sana doctrina produce santidad. Desafortunadamente hoy prestamos oídos a vana palabrería, a conversaciones improductivas. Seamos selectivos, mis queridos hermanos. Imposible que no estemos expuestos a todo eso. Pero seamos selectivos. Seamos selectivos a lo que estamos siendo expuestos, ¿no? Ten cuidado de los motivadores, especialmente de aquellos que no enseñan la palabra de Dios, usan la palabra de Dios, pero que están moviendo el corazón hacia el hombre mismo. Es muy bueno oírlos, o sea, muy agradable, muy endulzante al oído, pero no te están dirigiendo hacia Cristo. Intentan, dice Pablo a la iglesia a través de Timoteo, ser doctores de la ley, ¿no? Aparentan ser doctores de la ley, pero ellos mismos no la conocen. Y sí, es esto el tema, que hablan de muchas palabrerías y nada más las maquillan con la palabra de Dios. Son enseñanzas maquilladas.
tienen un uso inapropiado de la palabra de Dios. Verso 8, seguimos allí. Dice, pero sabemos, dice Pablo a Timoteo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ley de Moisés es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, ¿qué significa esto? Que la sana doctrina no pone su confianza en las obras de la ley, sino en la gracia que sí salva. No pone su confianza en los rituales exteriores. No pone su confianza, y lo voy a decir muy claramente, en ceremonias litúrgicas. A mí me fascina, me gusta levantar mis manos cuando estoy alabando al Señor aquí en la congregación. Pero eso no dice nada. Eso es externo. Eso no dice nada, ¿no? Puedo estar yo levantando mis manos y mi mente pensando en qué voy a desayunar, ¿o no? Entonces, puedes estar aquí tocando y tu mente preocupada por el calor, o no sé, por otra cosa. Entonces, y podemos ser litúrgicos en todo y ceremoniosos en todo. Nos van a ganar los judíos con el templo, los sacrificios, el lavacro, ¿no? Y lo que sea que hicieran, no les llegamos. ¿Cómo entonces? Gálatas capítulo 5. Aquí en Gálatas capítulo 5, Pablo lo explica, y es probable que ya con el calorcito que hace, y voy a leer Gálatas 5, algunos se vayan a dormir. Entonces aquí, cuando necesito algunos que me apoyen en el ministerio del codazo celestial, y así te volteas y despiértate, Lázaro, ¿ok? Entonces despiertas al Lázaro que hay al lado de ti y lo resucitas, ¿ok? Gálatas 5, eso nos va a explicar cómo usar legítimamente la ley, ¿ok? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de la ley. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, ritual externo, ¿no?, de nada os aprovechará Cristo. ¿Te fijas? Eso nos ganaba nada más. O sea, nosotros levantamos las manos algunos, pero ellos se circuncidaban. O sea, ni les ganamos. De nada aprovecha. Y otra vez testifico, fíjate, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué? Los 600 y tantos mandamientos judíos. ¿Ok? ¿Piensas que por ahí va la cosa? Guarda los 600 mandamientos sin fallar en uno solo, porque donde falles en uno, se acabó. ¿Ok? Si alguno piensa en sus fuerzas, si alguno cree que le alcanza, que lo puede hacer, pues entonces que guarde toda la ley. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces es una cuestión de fe y la obra del Espíritu en nuestra vida que nos hace justos. La fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y aquí podríamos abundar mucho, pero déjenme decirles esto: la ley de Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Viejo pacto, nuevo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Amén. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor no fingido. No está hablando aquí de un amor romántico. Tampoco está hablando, como muchos piensan, un amor hippie. No. Ni es un amor romántico, ni es un amor hippie. Es un amor sacrificial.
Es un amor por Dios. Amas a Dios con todo tu ser, que es el primer mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, y con eso cumples toda la ley de Dios. Entonces, la ley de Cristo es el amor. Amén. ¿Cómo estoy amando a Dios? ¿Cómo le estoy obedeciendo? Y entonces, si eso es así, ¿cómo estoy amando a mi prójimo? ¿Cómo estoy amando a mi prójimo? Piénsale. Bien. O nos hemos apartado a vana palabrería. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿No? Entonces, falsos maestros, falsa doctrina. Esta persuasión no procede del que os llama. O sea, dice, yo no les dije eso, dice Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sigues ahí? Ok, verso 10. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más del que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, Pablo está diciendo, yo mismo siendo judío me persiguen y me circuncidé, ¿no? Ok, verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no? O sea, los fariseos y todos esos, dice, ojalá que ellos, ok, está como enojado Pablo, ¿no? Verso 13, porque ustedes, hermanos, ahí está, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis, estamos libres de la ley, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Puedes ver ahí la ley de Cristo? Entonces, ¿cómo se mira esta ley en mi vida? ¿Entiendo doctrina? ¿No entiendo doctrina? ¿O he hecho mi propia teología? ¿O mis propias prácticas, mis propias maneras de ser cristiano y vivo a la como se me pegue la gana? ¿No? ¿Y a ti qué? Si eso es mi vida. Pero a veces tu pecado está lastimando severamente a otros. Ofende a Dios y ofende a tu prójimo. Y tu pecado está lastimando a tu prójimo, a tu familia, a tus hermanos. Y no, por más que te pases por en medio de este lugar como sabiéndote todos los versículos de la Biblia, puede tu fe estar lastimando a otros. Tu mala doctrina estar lastimando la vida de otros. Entonces, eso es usar la ley legítimamente. El amor, ¿cómo es? No hace nada indebido. En mi carne, ¿saben qué apetece mi carne? El legalismo religioso. Me hace parecer piadoso. Uy, así como que traigo una aureola y unas alas doradas y ya casi me siento ángel, ¿no? Y mi lenguaje lo empiezo a cambiar sin haber circuncidado mi corazón. Y hasta me veo bien publicando algunas cosas en Facebook, en Twitter y en otros lados. Pero la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. Eso es usar la ley legítimamente. Ahora entonces, verso 9, Pablo va a enumerar 14 tipos de personas que la ley condena. Dice, creo que conté 14, no sé si están bien, pero bueno, vamos a leerlo. Verso 9, ¿siguen allá? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio
del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, el uso correcto de la ley es denunciar, es restringir, es convencer a los que viven sin temor de Dios, a los que viven sin esa ley. Ahora, importante, la ley no puede salvar a nadie, pero sí les puede mostrar la necesidad de un Salvador. ¿Qué es usar la ley legítimamente? Cuando yo miro los 600 mandamientos, bueno, los acortamos a los 10 mandamientos y digo, ok, ¿alguna vez, Yoshi, me has mentido? ¿No? ¿Alguna vez has codiciado lo que no es tuyo? ¿Alguna vez hablaste mal de tu papá o de tu mamá? O sea, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces la ley me muestra mi pecado y me lleva a un Salvador. ¿Qué hago? No puedo. Y Jesús dice, yo muero por ti, yo pago el precio. Yo pago el precio por ti, yo voy a la cruz. ¿Y sabes qué voy a hacer? Si crees que yo pagué por tus pecados, te voy a dar mi espíritu y te voy a dar un nuevo corazón. Y esa carne que estaba cauterizada, no, esa conciencia que estaba cauterizada, te voy a dar una nueva conciencia. Mi Espíritu Santo que va a susurrar a tus oídos todos los días, a Él escucha. Y te voy a dar mi palabra y la voy a abrir ante tus ojos todos los días para que tus caminos se enderecen. Y para que ahora, como agradecimiento, ya empezamos agradeciendo, ¿no? Por tan grande salvación y perdón, porque Él perdona a secuestradores, Él perdona a sodomitas, Él perdona a cualquiera que venga y reconozca y diga, yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese. Entonces reciba su perdón y reciba su gracia. Vayan a Gálatas, por favor, rápido. Vamos a Gálatas 2. Voy a leer algunos versos ahí que son importantes para usar bien la ley. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿no? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, entonces, ¿qué acabamos de leer en 1 Timoteo? Lo que Pablo dijo, la ley es para los que no son justos. Pero aquí me está diciendo Pablo que algunos han sido justificados no por las obras, sino por la fe. ¿Te fijas? Entonces la ley del Antiguo Testamento, en un sentido para salvación, ¿es para los cristianos? ¿Sí? ¿Es para ser salvos la ley del Antiguo Testamento? No. La ley del Antiguo Testamento lo único que hace es revelar mi pecado. Vamos, si sigues allí, 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Voltea tu página y dale al capítulo 3 de Gálatas 3 en el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, alguien a quien fue hecha la promesa. Y fue, o sea, la simiente de Abraham. ¿Quién es? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Cristo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Te fijas? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Importante, aquí sí pongan atención, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Es tutor.
alguien que te guía, alguien que te muestra el camino. La ley de Moisés solamente nos mostró algo. Entonces, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando veo la ley, veo mi pecado. Es importante, mis hermanos, esto, para no vivir bajo la ley de Moisés, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces el 24 dice, para que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la semana pasada hablábamos del bautizo, ¿no? De Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando Dios voltea a ver a los cristianos, ve a Cristo. Nadie se emocionó de eso, pero bueno. O sea, cuando Dios nos ve, ve a Cristo en nosotros. ¿No descansa tu alma? O sea, ¿cómo me ve justo? ¿Cómo me ve? Como si nunca hubiese pecado. Me reviste de Cristo. Wow. Verso 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es usar la ley de Dios legítimamente. ¿Por qué voy a insistir mucho en esto? Porque las demandas de la ley fueron cumplidas por Cristo. Ahora bien, es importante, siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Lo creen? ¿Y para qué mora en nosotros el Espíritu Santo? ¿No? Mora en cada uno de nosotros para que podamos someternos con el poder de Dios a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros para que entonces tengamos la capacidad de someternos a la voluntad de Dios. Y entonces en esta lista, y ya terminando esto, Pablo usa todas esas expresiones vívidas del pecado, que las sacó muchas de ellas de los 10 mandamientos. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí dice él: parricidas y matricidas. ¿Te fijas? Lo sacó del quinto mandamiento. Sexto mandamiento: no matarás. ¿Y qué dice Pablo? Homicidas. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Y cómo lo expresa Pablo? Los fornicarios y los sodomitas. Aquí habla de los sodomitas, es una manera de expresar al homosexualismo. ¿Ok? No hurtarás. Y Pablo dice: los secuestradores, ¿qué hacen? Roban personas, ¿no? Entonces, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Pablo dice aquí, dice para los mentirosos y perjuros, ¿no? Entonces ahí está usando él la ley. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, el evangelio es glorioso. De una o de otra manera caemos en estas listas de las que Pablo habló, ¿no? Pero el evangelio es glorioso porque el evangelio salva al pecador, cualquiera que sea su condición, ¿no? Cualquiera que sea su condición. Es que Dios no me perdonaría a mí. Dios perdona al peor parricida, matricida y secuestrador, y a quien sea, de los cuales muchos de nosotros éramos. Y en su gracia nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Es glorioso el evangelio. El diagnóstico de la ley, si nada más ves la ley sin Cristo, si tú miras la ley a secas, no hay remedio. No hay remedio. Ahora, tampoco podemos ver el evangelio sin la ley. La ley es ese ayo.
Porque si no, entonces no nos arrepentimos. Si la ley no nos muestra primeramente que somos pecadores, ¿cómo vamos a recibir al Salvador? ¿Qué se necesita primero? Reconocer que soy un pecador. Operan juntas la ley y el evangelio, pero una y otra, ¿no? Necesito reconocer que soy un pecador para poderme arrepentir. O sea, cuando veo la realidad de mi pecado y el destino al que voy, entonces digo, yo necesito aceptar la justicia de Dios en mi vida. Y entonces es una buena noticia para todos aquellos que creen. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. El evangelio es el remedio para el diagnóstico de la ley. Timoteo fue instruido a corregir todas esas falsas enseñanzas que depositaban más la confianza en el hombre, en el cumplimiento de una ley. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que exponer la verdad y lo tienes que hacer con autoridad y con valentía, ¿no? Exponerlos a la cruda realidad de la ley. Ese es el destino para los patricidas, para los homicidas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los sodomitas. Pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos el poder para vivir. ¿Oramos? Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por estos versos, esta preocupación que tú pusiste en el corazón de Pablo por las iglesias, el amor que pusiste en Pablo por Timoteo, y que a través de esto nos hablas. Y Dios, quiero comenzar pidiéndote que seas un escudo en la mente y en los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor, para que falsas doctrinas no penetren en su corazón y quiten su confianza de Cristo y solamente confíen en ti, Señor. Y haz despertarnos más en amar tu palabra y nutrirnos de ella cada día, Señor. Haznos nutrir más y más de tu palabra cada día, Señor. Y te ruego, Señor, por los que están aquí, que quizá al ver esta lista y escuchar este mensaje, Señor, puedan haber reconocido que necesitan a un Salvador, y eres tú, Señor, y que solo tú puedes otorgar perdón y darles justicia y darles una nueva vida y darles un nuevo corazón, Señor, como lo has hecho conmigo y como lo has hecho con muchos, Señor. Tú les puedes dar nueva vida. Permítanme hacer una pausa para guiar en oración esta mañana aquellos que hoy dicen necesito a Cristo y quieren hacer una oración ahí donde están. En tu lugar, no te voy a decir levanta tu mano, párate, ven aquí al frente, quiero orar por ti. No. Eso lo puedes hacer, pero mejor es que permitas que esa circuncisión sea la de tu corazón. Entonces, si tú estás aquí y has vivido sin Cristo y no conoces a Cristo ni has recibido su salvación, te animo a que le digas esta mañana en este lugar: Cristo, perdóname. Y al hacer esa oración, al decirle perdóname, me arrepiento de mis pecados, todos mis pecados, Él te va a otorgar su perdón como quizá nunca lo has recibido. Y va a empezar a restaurar y a sanar tu vida y tu corazón. Va a regenerar tu espíritu. Entonces vas a recibir el Espíritu Santo. Al recibir a Cristo, recibe su Espíritu. Y Él te marca con su Espíritu para la vida eterna. Entonces te animo a que si estás allí
repitas esta oración, pero lo hagas con tu corazón y con tus palabras si quieres, y le digas: Cristo, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Toma mi corazón, te lo entrego, Señor. Toma mi corazón, te lo entrego. Toma mi vida entera. Te entrego mi vida sin reservas, Jesús. Y te ruego, Señor, que me des esa nueva vida que solo tú puedes dar. Te ruego, Señor, que pongas tu Espíritu Santo en mí. Y ahora dile: Señor, gracias por perdonarme. Y gracias por darme tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.